Dios es muy bueno, ¿verdad? El Espíritu de Dios maravilloso en este lugar. Juan capítulo 21, un gusto enorme verlos, tenerlos con nosotros. Cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su esfuerzo. Juan capítulo 21, primera de Pedro, capítulo 5. Juan 21 y primera de Pedro 5. Quiero ministrarles un mensaje que lleva por título: si amas a Dios, amas a la gente. Si amas a Dios, amas a la gente. Y voy a introducir este mensaje con estas palabras. La Biblia habla del amor de una manera sorprendente. El libro de Cantar de los Cantares habla del amor, de un amor verdadero, de un amor agape. El Nuevo Testamento habla del amor y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El punto es que la Biblia describe correctamente lo que es el amor. Y la Biblia describe correctamente lo que es el amor de una manera espiritual. Vamos a nuestro texto, Juan capítulo 21, versículo 15 al verso 17, y luego pasamos a primera de Pedro capítulo 5. Entramos Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora vamos a primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Verso 4 y último: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si amas a Dios, amas a la gente. Quiero tocar un punto de este mensaje, y eso es: apacienta, pastorea mis ovejas. En nuestro texto, en el libro de Juan, en el capítulo 21, el verso 15 al verso 17, dice, al final de cada verso especialmente termina con estas palabras: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Apacentar corderos quiere decir amamantar a recién nacidos. Las madres comprenden esto muy bien. Nosotros guiar a los nuevos conversos, porque es lo que es. Los nuevos conversos son aquellos que se acaban de entregar a Jesucristo. Esto es, aquellos que tienen menos de 6 meses dentro de la congregación. Y claro que apacentar corderos no es una tarea fácil, es una tarea muy complicada. Es una tarea muy difícil. Por ello, ahí entra la palabra de Dios, especialmente aquellos que estamos encargados de guiar, de dirigir a estos corderos hacia Jesucristo. En nuestro texto, en Juan capítulo 21, en el verso 15,
dice estas palabras. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Apacentar tiene un significado sorprendente en lo espiritual, porque apacentar quiere decir dar pasto, quiere decir enseñar, adoctrinar. Individuos en nuestra posición ofrecen pasto, alimentan. Individuos en nuestra posición enseñan, adoctrinan. Y esta palabra adoctrinar es enseñarles la Biblia. Adoctrinar es enseñarles las experiencias que hemos tenido en nuestro caminar con Cristo Jesús. ¿Cuántas experiencias tienen cada uno de ustedes en el caminar que han tenido con Jesús? ¿Cuántas? Adoctrinar es enseñar a otros lo que hacemos, lo que hemos aprendido en nuestro compañerismo. Estoy hablando de apacentar corderos. Simón Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. El verso 17 de nuestro texto, al final, una vez más dice estas palabras: apacienta mis ovejas. Si amas a Dios, amas a la gente. Si amamos a Dios, amamos a la gente. Nuestra posición es apacentar ovejas, ovejas del Señor. Recuerden, dar pasto, enseñar, adoctrinar, alimentar, es nuestra función. Ahora, dar pasto, enseñar, adoctrinar, en sí es nutrir una alma. Nutrir, en este caso, a las ovejas del Señor. Y esta palabra nutrir quiere decir sustentar, sostener, reforzar, vigorizar. Nutrir quiere decir fortalecer. Estoy hablando de las ovejas de los corderos del Señor. Corderos, ovejas, es una forma en la cual ellos son nutridos en lo espiritual. Se nutren cuando son fortalecidos. Se nutren cuando son sostenidos, reforzados. Se nutren cuando son levantados, vigorizados. Y este es el objetivo, es el mismo. Que los corderos, las ovejas, los nuevos conversos, las ovejas que ya tienen más de 6 meses en la iglesia, sean alimentados, sean nutridos. La buena alimentación espiritual es necesaria. La nutrición espiritual es vital para un hijo de Dios. Y nutrirse espiritualmente, cada hijo de Dios lo necesita. Porque estoy hablando en el ramo espiritual. El cordero, el nuevo converso que permite ser tratado, que permite ser ayudado, da la oportunidad a individuos, da la oportunidad al pastor de las ovejas que lo cuide, que le dé leche espiritual no adulterada, para que por ella él como oveja crezca para salvación. En sí, el cordero viene a la obediencia de Cristo. Aprende la obediencia y toma decisiones que cambiarán su vida para siempre. El cordero, el nuevo converso, Dios mismo le enseña, sí, sus faltas, sus pecados. El cordero, el nuevo converso, reconoce y dice: es cierto,
estas son mis faltas, estos son mis errores y estos son mis pecados. Pero su anhelo es parar. Una vez que él recibe esta revelación, su anhelo es detenerse, abstenerse de hacer esas cosas que practicaba mal. Esto es que se deja guiar por el Espíritu de Dios y el Espíritu de su pastor. Te puede guiar tu pastor, hermano. Por ello, la buena alimentación espiritual y nutrirse depende del Cordero en sí mismo. Depende del nuevo converso que acepta la leche espiritual no adulterada. Hace muchos años un hombre asistió a la iglesia y el primer día me dijo: ¿qué opinas del adulterio? Asistió a la iglesia por primera vez y de inmediato se acercó conmigo. Mucha gente viene a las iglesias en busca nada más del pastor, no le importa la demás gente, no le importa lo que se hace. Mucha gente viene a nuestras iglesias únicamente en busca del pastor. Este hombre era uno de ellos. Vino por primera vez y me hizo esa pregunta: ¿me puedes decir qué opinas del adulterio? Yo respondí con gracia, con sabiduría, que el adulterio es pecado, que el adulterio está mal delante de los ojos de Dios, que no se necesita ser cristiano para entender que el adulterio es malo, sumamente malo. Le compartí algunas escrituras de lo que dice la Biblia en cuanto a el adulterio, que es pecado ante Dios, y le hice el comentario con gracia: si estás adulterando, para, haz las cosas bien. Si tú amas a esta mujer con la cual vives e incluso tienes hijos, puedes casarte con ella, hazlo, cásate, pero acepta la leche espiritual no adulterada. Algunos corderos, nuevos conversos, van a obedecer, otros sabemos que no. Ese hombre no obedeció, jamás volvió a esta iglesia. Tal vez está en una iglesia donde le dicen: no, tú puedes venir el tiempo que quieras y vivir en adulterio en esta iglesia, no importa, eres bienvenido. Pero aquí él jamás volvió. Y esto es impactante. Por eso repito, algunos corderos, nuevos conversos, también van a obedecer, otros no lo harán. Pero nosotros hacemos lo posible al hablar con ellos temas como este, con la más gracia que tengamos posible, con la más sabiduría que tengamos posible, porque este es nuestro trabajo como hijos de Dios, como hombres y mujeres responsables del rebaño de Jesucristo. Las ovejas son de Dios, la iglesia es de Dios y nosotros le damos alimento. Nosotros tratamos que la gente que asiste a nuestra iglesia se nutra espiritualmente. Y en sí, esto es amar a la gente. Si amas a Dios, amas a la gente. Nosotros amamos a la gente cuando les enseñamos quién es Dios. Comprendemos nuestra función, nuestra responsabilidad como hombres que guiamos los corderos, que guiamos las ovejas hacia Dios. Nosotros no guiamos a la gente que viene a nuestras iglesias hacia nosotros. Nosotros guiamos a la gente que asiste a nuestras iglesias hacia Dios. Pero quiero hacer una pregunta. En la iglesia es únicamente la responsabilidad del pastor enseñar, alimentar a los corderos, alimentar a las ovejas. Es únicamente la responsabilidad del pastor.
Las ovejas comprenden que ellas también se pueden convertir en gran ayuda espiritual para el resto de las demás ovejas, para las demás ovejas, para los demás corderos, para los demás nuevos conversos. Y qué maravilloso es cuando las ovejas toman esta función también con un espíritu de gracia, con un espíritu de favor. Y este tipo de ovejas se convierte en ayuda idónea para la iglesia, para el reino de Dios. Dios levante este tipo de ovejas en nuestras iglesias, que se conviertan en esa ayuda que es tan necesaria en los demás. Escuché de un hombre que no era salvo. Él tenía su negocio y por ahí, por su negocio, por la banqueta, pasaba una mujer de edad avanzada, de la tercera edad. Para él parecía ser su mamá. Y esta mujer, al pasar por su negocio, le decía estas palabras. Le miraba a los ojos y le decía: joven, Jesucristo te ama. Y la señora se iba. Pero cada vez que pasaba por allí, le decía las mismas palabras: joven, Jesucristo te ama. La esposa de este hombre joven de negocios ya era creyente. Incluso esta mujer, su esposa, se estaba congregando. Cosas pasaron en este hombre. Se le hizo raro que su esposa, él, al llegar a casa, no la encontraba. Y eso empezó a ser muy seguido. Y él dice estas palabras, después lo dijo: yo nunca fui celoso, yo nunca celé a mi esposa, pero ahora sí estoy celoso. ¿Cómo que llego a casa después de 12 a 15 horas de trabajo y mi esposa no está en casa? Así es que este joven empresario, negociante, un día, para ver qué estaba pasando con su esposa, la espió. Iba atrás de ella, iba hacia donde se dirigía, con una intriga y a la vez con un enojo, que él mismo decía: si pudiera traer una pistola conmigo, la traería. Pero él vio que su esposa entró a la iglesia. Entró él atrás de ella y al final del servicio se hizo el llamado al altar, y este joven empresario tuvo un encuentro maravilloso con Jesús. Y al cabo del tiempo, hoy en día es un pastor en nuestro compañerismo, algo maravilloso. Pero todo fue por una mujer de la tercera edad, sabia, que ganó a este joven de negocios para Jesucristo, con palabras como esta: joven, Cristo te ama. Esta mujer de edad avanzada no era una mujer esposa de pastor, no. Ella solamente hacía lo que cada oveja de la iglesia debe hacer: hablar de Jesucristo. Nuestras iglesias necesitan ovejas que hablen de Jesucristo a otros. Nuestras iglesias necesitan ovejas que enseñen a otros, que alimenten a otros con la palabra de Dios. ¿Se imaginan lo que Dios puede hacer con esa gente que se puede salvar y con esa gente que asiste a nuestra iglesia? Puede convertirse en alguien sumamente fuerte en oración. Puede ser alguien sumamente fuerte en finanzas.
que puede ayudar a nuestra iglesia, que su diezmo no es de 5,000, 10,000, sino de 100,000. Puede ser alguien que tenga el don de discipular a otros. En ocasiones lo he dicho, el pastor Richard Ruby, líder de nuestro compañerismo, en un momento va a estar aquí su discípulo. Él no fue discipulado por un pastor, que ya había muchos pastores en la iglesia de Tucson. Él fue discipulado por un hombre común, ordinario, que jamás fue pastor. Asistía a la iglesia. Le decía, ven Richard, y lo llevaba a las calles a predicar. Y si tú conoces al pastor Richard Ruby, él es un pastor de calle. Por eso predica de esa manera. Es callejero, es un pastor callejero. Algo maravilloso. Pero el punto es que no lo discipuló un pastor, ni un hombre que tenía título en la iglesia. Simplemente un hombre ordinario que asistía a la congregación y pudo ver algo en el pastor Ruby. Y mira lo que pudo ver, lo que él es hoy en día. Mucha gente dice, es que yo no voy a hacer eso, no puedo hacer eso, porque yo no voy a ser pastor. Nadie te está pidiendo que seas pastor. Lo que se te está pidiendo es que enseñes. ¿Cuánto necesitamos de este tipo de hombres y de mujeres? Que ciertamente sí ganen almas, pero hagan algo más por ellos. Regresando a nuestro texto principal, el texto dice que 3 veces Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús 3 veces le dijo a Simón Pedro, 3 veces, Simón Pedro, dales calma, dales un tranquilizante, que ese tranquilizante sea la palabra de Dios, que ese tranquilizante sea tu propio testimonio, el testimonio de otros. Simón Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Simón Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Un punto más que quiero tratar es el ruego constante de Dios. La Biblia en 1 de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Comprendemos que es Jesús hablando al corazón del apóstol Pedro. Y Pedro, como cada uno de nosotros, transmitimos el sentir de Dios a la gente. Y el sentir de Dios es el ruego. Dios mismo ruega a los ancianos de la iglesia. Esto es a los que ya son miembros, a los que ya tienen los sentidos bien ejercitados en la fe, la misma fe que nosotros tenemos. El ruego de Dios que transmite a nuestra vida es apacentar su grey. Recuerden, dar paso, enseñar, adoctrinar. Y ciertamente lo más importante de estas cosas que he mencionado es discipular. Mi pastor siempre dice estas palabras: yo puedo llegar a una iglesia numerosa, pero quiero saber cuántos discípulos tiene esa iglesia. Quiero saber si hay discípulos en esa iglesia. Dios ruega a los ancianos de la iglesia a alimentar a las ovejas, a nutrir a las ovejas. Y la Biblia lo dice mucho mejor en nuestro texto, en 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente.
no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sino con ánimo pronto. Los que dirigimos el rebaño de Dios, los amados ancianos de la iglesia, que también apoyan, ayudan, dirigen el rebaño de Dios, se nos ruega cuidar del rebaño. Se nos ruega cuidarlo no por fuerza. Se nos ruega cuidarlo voluntariamente. Se nos ruega cuidarlo no por ganancia deshonesta. Se nos ruega cuidarlo con ánimo pronto. ¿Es algo fácil? Claro que no lo es. Pero nosotros no podemos actuar de otra manera. Otra traducción bíblica, este mismo verso, dice: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¡Qué tremenda traducción! Recuerden, si amamos a Dios, amamos a la gente. Eso es impactante. El reto es amar a la gente. El reto es cuidar a la gente. Y la responsabilidad, insisto, no es únicamente del pastor. Es también de las ovejas que ya están ejercitadas. De los ancianos de la iglesia que comprenden lo que Dios ha comprendido. Cuidar del rebaño con gusto, no de mala gana. Cuidar el rebaño no para beneficio personal. Cuidar el rebaño en sí es encaminarlos hacia Dios. Qué impactante es eso. Cuidar el rebaño es dirigirlos hacia Dios. Dios es vida y Dios ofrece vida eterna, y nosotros solamente encaminamos a las ovejas, a los corderos, hacia Dios. La Biblia en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 3, dice estas palabras. Primera de Pedro 5:3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentar la grey de Dios es ser ejemplo ante ellos. No hablo de perfección, que no es excusa, es una verdad. ¿Quién es perfecto? Hablo de ser testimonio. La posición que Dios nos ha dado no es para abusar del rebaño. No es para abusar de las ovejas. Las ovejas bien ejercitadas que hay dentro de la congregación, los ancianos de la iglesia, igual, no están para abusar de las ovejas. Estamos para ayudar a las ovejas. Y nosotros comprendemos, o bien debemos comprender, que las ovejas caen. Las ovejas se van a caer. Las ovejas se caen. Son ovejas. Y existen ovejas que se caen más seguido que otras. Las ovejas se caen por diferentes circunstancias. Es por ello que necesitan cuidado. Necesitan el cuidado. Y Dios bendiga a los que cuidan la grey del Señor. Dios bendiga a los que cuidan la grey de Dios. Dios bendiga a las ovejas ejercitadas. Dios bendiga a los ancianos de la congregación que ayudan a las ovejas cuando éstas caen. Recuerden aquellas palabras. Simón Pedro
¿Me amas? La iglesia de Jesús está para ayudar a las ovejas que han caído. Y también hablo de aquellas ovejas que no tienen maldad. Comprendemos, hay ovejas muy malosas. Yo sé que no hay ninguna de esas aquí. Pero comprendemos que hay ovejas que no tienen maldad. Simplemente se caen. Hablo de ovejas que puedes ver, son ovejas que cayeron porque no midieron bien el terreno, porque comieron algo que les hizo daño, etc. Diferentes razones. Pero no hablo de esas ovejas que tienen un colmillo muy grande. No hablo de esas ovejas que todos saben que solo quieren destruir. ¿Eres tú una de ellas? ¿Asistes a la iglesia donde asistes para destruir? Para destruir la iglesia de Jesús. Porque no estoy hablando de este tipo de ovejas que sabemos existen. Qué maravilla cuando ovejas confían en su pastor. No quiero entrar en detalle, pero confías en tu pastor. Hace muchos años yo le dije a mi pastor: la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos y mi vida la pongo en tus manos. ¿Puedes tú hacer lo mismo? Y mi pastor nomás me dio media vuelta y se fue. Esto es pesado, hermano. Pongo mi vida en tus manos, pastor. Pongo a mi esposa en tus manos, pastor. ¿Puedes confiar a tu esposa, a tu pastor? Mis hijos, pastor, los pongo en tus manos. ¿Puedes confiar a tus hijos, a tu pastor? De esto se trata. Qué maravilla cuando las ovejas confían también en los ancianos de la iglesia. Qué maravilla. Las ovejas saben que al ir con profesionales van a recibir ayuda profesional. En nuestro caso, van a recibir ayuda espiritual. No van a recibir regaños, golpes, abusos. No van a recibir malos tratos, pero ayuda espiritual. Donde quiero dirigirlos es que el reto es ser ejemplo de Dios para la ley. No cabe duda, nuestras iglesias crecerán numéricamente si somos ejemplo para Él. Crecerán financieramente, crecerán en el número de discípulos, todo por ser un buen ejemplo para la ley. Y nos llevo al final de este mensaje con estas palabras. No sé si se entienda muy bien. El día de paga, el día de pago se acerca. El día de pago se acerca. La Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 4, dice estas palabras: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo voy a ver una vez más, que esto es impactante, porque el día de pago se acerca. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravilloso! A todos nos gusta el pago. Todos. Y vienen con coronas para cada uno. La Biblia dice coronas incorruptibles de gloria. Dios va a coronar a sus hijos. Dios los va a coronar de gloria. Y esto es impactante. Dios los va a coronar de honor. La Biblia, en el libro de Salmos, en el capítulo 8, el versículo 4 y el versículo 5, dice estas palabras. Salmos 8, 4 y 5. Digno que es el hombre para que, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria
y de honra. El día de paga está más cerca que nunca. Y mientras tanto, aquí en la tierra, Dios nos dará satisfacciones que el mismo dinero, por así mencionarlo, no puede comprar. Hace 27 años estaba bautizando en agua a una madre embarazada, ya casi para dar a luz. En ese momento su esposo no quería nada, absolutamente nada con Dios. El niño nació. A los pocos días ese pequeño se cae de la cama, empieza a convulsionar, lo llevan al hospital de pediatría. El médico les dice que su hijo recién nacido va a tomar medicina por el resto de su vida. Esta hermana hace que oremos por este niño. El tiempo pasó y hace 7 años este niño me invitó, tuve el privilegio de casar su vida oficial, su boda en la iglesia. Ese niño ahora, un hombre casado con un par de hijos, nunca volvió a padecer de esa enfermedad. Nunca. Hace un año su iglesia madre lo anunció para iniciar, para pionar una iglesia. Hoy es pastor en nuestro compañerismo. Antes que el día de pago venga, mientras estemos aquí, este será nuestro pago para muchos. Madres como esta, niños de necesidad como este, niños que cuando van creciendo van tomando buenas decisiones y sirven a Jesucristo. Y un día esos niños son llamados por Dios a una función específica, desde convertirse, sí, en un pastor, en una esposa de pastor, pero sobre todo en ovejas bien ejercitadas en la fe. Excelentes ancianos de la iglesia. Y termino con esto. Esto sucedió de este ejemplo que les he dado hace 27, casi 28 años. Esa madre que su esposo no quería nada con Dios, se convirtió radicalmente a Jesucristo. Amén. Se convirtió en un buen discípulo, en un buen anciano de la iglesia. Y esa mujer hoy en día está casada con ese hombre que hoy es pastor también. Su esposo se convirtió en un pastor y su hijo ya abrió recientemente su propia iglesia. Este es el pago para nosotros en el ministerio. Ver lo que Dios puede hacer. Esta es nuestra satisfacción para ancianos en la iglesia. Mientras Jesucristo viene con el pago verdadero y anhelado, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El día de pago verdadero está más cerca que nunca. Pero recuerda, si amas a Dios, amas a la gente. Si amas a Dios, amas a la gente. Dios los bendiga.